Bueno, vamos a ir empezando con la segunda mesa de diálogo y yo creo que después de la mesa anterior, de la conferencia o del diálogo de Marcelino y la mesa política, pues quizás es un buen momento, ¿no?, después de tomar un café y hablar con los amigos, que lo bueno que tiene esta red es que tenemos amigos y amigas dentro de la red, ¿no? Y eso a mí me parece estupendo, ¿no? Es un espacio para mí siempre estupendo y maravilloso de encuentro todos los años, ¿no? Vamos a hacer esta mesa, que no va a ser exactamente diálogo por el tipo de contenido que tiene. Es una mesa donde queremos repensar o queremos intentar, bueno, seguir avanzando, ¿no? Quizá poner un poquito el foco, ajustar un poquito más el foco en lo que es el contenido propio de nuestro trabajo, ¿no? Hace 20 años que se firmó la convención de la que se ha hablado, ¿no? Y yo creo que eso es un punto también que no debemos olvidar, ¿no? Y cómo nos vamos acompasando, ¿no? Vamos haciendo que nuestras prácticas cada vez sean más cercanas a lo que desde la convención nos dicen. En esta mesa lo que queremos es atender, a veces se habla de las nuevas demandas, ¿no? Yo creo que no son nuevas demandas, lo que pasa que han sido demandas invisibilizadas, ¿no? Y que no hemos tenido en la cabeza hasta que bueno, pues hasta que nos hemos, como decía, compasado con la convención, con otras prácticas, y nos ha hecho poner la mirada pues en las mujeres, ¿no? Las mujeres que han estado durante mucho tiempo fuera de nuestro foco, las mujeres que incluimos algunas, pero otras las seguimos excluyendo, como por ejemplo las mujeres rurales, hablaremos de ellas, y en otras mujeres especialmente dañadas, yo creo, por nuestras muchas veces intervenciones, que son las madres, ¿no? Y también tenemos la suerte, ¿no?, de tener a una ponente que nos va a hablar de esto. También vamos a ver en esta mesa el trabajo desde otros enfoques, ¿no? Nuestro trabajo, como bien decía antes Carlos, ¿no? Nosotros provenimos de la tradición americana, ¿no? Con Talbot, Lieberman, etcétera, ¿no? Farkas, que son las personas que nos han indicado en nuestros inicios, ¿no? El empezar a trabajar desde otros lados sin olvidar esas metodologías, esas herramientas que han resultado eficaces y siguen siendo, es muy importante. Por eso también tenemos la suerte de que hablaremos hoy sobre el enfoque del trauma, que yo creo que es algo esencial, que viene muy a cuento con lo que esta mañana se hablaba, ¿no? Cómo se habla de los determinantes sociales, cómo se hablan de las situaciones traumáticas, de las heridas que pueden llevar a que una persona tenga un diagnóstico o tenga una discapacidad psicosocial, ¿no? Y por último, hablaremos de algo que también llevamos hablando en la madrileña desde hace muchos años, ¿no? Y que yo creo que es fundamental, que son las personas que tienen experiencia en primera persona, ¿no? Yo creo que es muy importante el trabajar con agentes iguales, pero siempre desde un trabajo dignificado y profesionalizado, ¿no? Y eso tiene que acompañar desde el principio. Y yo creo que eso es una línea que no se puede quitar. Tenemos a una ponente también que va a hablarnos de eso. Entonces voy a iros presentando, no me quiero enrollar mucho, voy a iros presentando una a una para que ellas nos vayan hablando, y después intentaremos dejar un espacio de debate para las personas que queráis comentar. Vamos a empezar con... vamos a empezar a hablar con Ana Isabel Guillén, que la tengo aquí a mi derecha. Ana es doctora en psicología, es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Ella, toda su docencia e investigación se ha centrado, voy a poner las gafas que ya con la edad no veo nada, se ha centrado en la evaluación e intervención en salud mental, con especial énfasis en el estudio del trauma. Ya sabéis que hace muchas formaciones, seguramente algunos o muchos de vosotros y vosotras habéis tenido el privilegio de escucharla, ¿no?, y de estar formados por ella. Y además ella trabajó en nuestra red, ¿verdad?, en la red de rehabilitación psicosocial durante mucho tiempo. Y además tengo el privilegio de que es compañera de la Junta Directiva y es la directora de publicaciones de la Madrileña de Rehabilitación. Así que, Ana, cuando quieras, muchas gracias. ¿Tengo micrófono? ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, buenos días. Como decía Marga, vengo a hablar un poco de la conexión que existe entre el trauma y la investigación, y intentando conectar lo que es la literatura científica con la rehabilitación psicosocial. He preparado como 4 grandes bloques. El primero tiene que ver con la relación bidireccional entre trauma y salud mental. Luego hablaré de los diferentes enfoques de abordaje y de comprensión del trauma.
Intentaré poner algunos ejemplos de buenas prácticas, asumiendo que bueno, hay muchos más, pero por el tiempo que tenemos he seleccionado solo algunos, y alguna reflexión final a modo también de idea, pensamiento en voz alta. Bueno, cuando definimos el trauma ha ido cambiando el concepto, pero actualmente se define el trauma en base a lo que se conoce como las 3 Es. Es uno o varios eventos, sucesos vitales estresantes, sucesos vitales potencialmente traumáticos, que son experimentados por la persona, y eso es importante, la percepción subjetiva de la persona, como física o emocionalmente amenazantes para la vida o para la integridad, y que tiene efectos negativos, duraderos sobre el funcionamiento, la calidad de vida y el bienestar. Seguro que conocéis la distinción, habréis escuchado la diferencia entre eventos traumáticos tipo 1, que serían sucesos que suceden pues, una vez en la vida, episodios únicos, aislados, y los eventos tipo 2, que yo creo que es lo que más veis, lo que más podemos ver en el mundo de la rehabilitación psicosocial. Eventos reiterados que se prolongan en el tiempo de forma continuada. Y en relación con este último tipo de eventos estaría el concepto también muy importante de trauma complejo, que define la exposición a múltiples sucesos traumáticos, generalmente de naturaleza interpersonal, no son cosas que suceden en un accidente puntual, sino que tienen un componente relacional, que suelen ocurrir desde la infancia y que afectan de forma importante al desarrollo evolutivo del niño o de la niña, a su identidad personal. Claro, como decía una gran autora, un referente en este ámbito, Judith Herman, cuando las personas experimentamos múltiples traumas prolongados o repetidos, o en el contexto de relaciones, el trauma tiene características diferentes a cuando es un episodio puntual. Esas características tienen que ver, bueno, en el estrés postraumático hablamos de síntomas de reexperimentación del suceso, evitación de todo lo que nos recuerde a eso que nos ha pasado, sensación de amenaza, aunque la amenaza ya no esté. Y en el trauma complejo, además de todo esto, también hay una desregulación a nivel afectivo, a nivel emocional, porque el trauma tiene que ver con las personas, entonces las emociones hay una gran afectación. También hay un autoconcepto negativo y por último hay una alteración en las relaciones. Entonces el mapa es mucho más complejo que solamente el estrés postraumático. Esto no es nada nuevo, lo sabéis perfectamente. Hay una conexión bidireccional entre el hecho de vivir un suceso traumático y la salud mental. Se retroalimentan. El hecho de vivir un suceso traumático sin duda afecta a nuestra salud mental a diferentes niveles. Depresión, ansiedad, estrés postraumático. Y luego hay mucha investigación que indica que las personas que tienen un diagnóstico de salud mental tienen más riesgo de sufrir trauma. Traumas puntuales, traumas estructurales, sistémicos, entonces esto se retroalimenta. Por dar algunos datos, aunque la investigación al final, bueno, pues los datos en el caso del trastorno de estrés postraumático en personas con trastorno del espectro de la esquizofrenia es el 13%, que podéis pensar, bueno, no parece mucho, es 4 veces a la población general española, entonces es mucho en todo caso, pero si lo comparamos con la población que no tiene diagnóstico, es enorme. Y os pongo ahí algunos datos que son para mí arrolladores, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en que se trata de abusos de tipo sexual, de tipo físico, si os fijáis los porcentajes son enormes y además mucho mayor en mujeres, que las tasas casi duplican a las que se encuentran en varones. A mí la última cifra, ¿no? Entre el 51 y el 97% de los estudios encuentran que las mujeres con un diagnóstico de trastorno mental han sufrido alguna agresión física o sexual a lo largo de su vida. Hay un artículo que está en castellano que os recomiendo, que hace una revisión de este tema y aborda un poco las experiencias de trauma en la infancia y su relación con la psicosis en la vida adulta. Entonces, el riesgo de síntomas psicóticos se incrementa entre 2 a 4 veces más. Si tú has vivido trauma en la infancia, tu riesgo de desarrollar síntomas psicóticos es entre 2 y 4 veces, que es una barbaridad. Hay una relación dosis-respuesta. Cuanto más trauma has vivido, más riesgo, más probabilidad de que tengas problemas en la vida adulta. Y un último dato que en ocasiones he investigado y que parece no hay una relación específica entre un tipo de trauma y un tipo de síntomas, que esto es algo que siempre nos ha preocupado en la investigación. ¿O tipo abuso sexual produce? No, es una relación genérica. A más trauma, más probabilidad de síntomas en general. El abordaje del trauma. Bueno, hay como dos grandes formas de entender, de abordar el tema del trauma. Lo que se llama las terapias centradas en el trauma, específicas, que están diseñadas para tratar síntomas, aunque también mejoran otras cosas, pero son aplicados por psiquiatras, psicólogos, psicólogas, con una formación específica en trauma y a lo mejor en una terapia en concreto. Ese tipo de enfoque
es complementario, por así decirlo, al segundo enfoque, que es el de atención informada en trauma. Claro, si pensamos en las personas que viven trauma, no solamente tienen el trauma cuando entran en la consulta del psiquiatra, psicólogo, psicóloga, esa mochila la llevan, les acompaña durante todo el tiempo. Entonces, la atención informada es como un paraguas en el cual diferentes tipos de profesionales, más allá de la psicología, podemos intervenir. Es un enfoque de trabajo, es transversal, o sea, toda la atención se vertebra en esa sensibilidad al trauma, cómo enfocarlo, cómo abordarlo. No son excluyentes, es importante, o sea, no es uno u otro, son complementarios, pero también es cierto que si no hay una organización y una sensibilidad al trauma, es difícil que se puedan aplicar terapias específicas, entonces al final es ir construyendo a diferentes niveles. Me gusta mucho la definición de Hopper de la atención informada en trauma es un marco de trabajo basado en las fortalezas, porque al final nos ponemos las gafas del trauma, pero no únicamente tenemos que mirar el trauma, también todas las fortalezas, las capacidades de la persona. Es un modelo que enfatiza la seguridad. Para mí una de las palabras clave del modelo es seguridad, igual que la seguridad es uno de los conceptos clave en la rehabilitación psicosocial. Y luego el sentido de control. Tenemos que apoyar a la persona para que reconstruya, para que su vida probablemente no va a ser igual que antes del trauma, pero tiene que tener un sentido después de lo que ha vivido. Los elementos clave serían como 4, muy sencillos. Comprender el trauma, sus síntomas, su impacto. Hay cosas muy evidentes, pero otras que se nos escapan. Reconocer los signos y síntomas, y aquí quiero hacer un inciso. Los síntomas del trauma en las personas que lo han vivido son bastante evidentes, pero todos los colectivos profesionales que estáis implicados en el trabajo con personas que han vivido trauma, con historias de trauma, y que los sistemas en los que trabajamos a veces también son un poco son complicados, el impacto del trauma nos afecta, os afecta también a vosotras, y eso también lo contempla el modelo. El tercer principio es responder, basándonos en la evidencia, responder yo como psicóloga y el resto de los profesionales del equipo, o sea, cada uno tiene un rol y puede aportar mucho en este modelo. Y evitar prácticas que pueden retraumatizar, incluso aunque no queramos, hay cosas que quizá hacemos y no nos estamos dando cuenta que pueden retraumatizar. Esos 4 principios se plasman esos 4 objetivos en 6 principios de trabajo. Si os dejara esta diapositiva diríais, pues esto ya lo hacemos. Fomentamos la seguridad de los centros, la confianza, la voz de la persona, la capacidad de decidir, la colaboración, ¿no?, entre las personas que vienen en primera persona al centro y los profesionales. O sea, son principios comunes, pero aquí se incorpora la dimensión de trauma. El apoyo mutuo no es solo entre personas que tienen un diagnóstico de salud mental, sino entre personas que han vivido un suceso de traumático. Aparte de tener el diagnóstico, tiene una historia de trauma. Claro, este tipo de modelo se ha propuesto como una buena práctica, no solo en salud mental, en servicios judiciales, en servicios educativos, fundamental, trabajar con los niños y las niñas en ese entorno. En situaciones de exclusión residencial, hay varios estudios específicos en mujeres en situación de sinhogarismo, servicios para el tratamiento de adicciones. Bueno, es una buena práctica transversal y que además que yo creo que tiene una ventaja, que es que pueda ser aplicado por todos, por todas, a multitud de personas. Entonces, bueno, tiene diferentes ventajas. Si comparamos desde la investigación, ¿qué nos dice? Las terapias centradas en el trauma son muy eficaces para reducir síntomas, sobre todo de trauma, pero también de ansiedad, depresión, etc. La atención informada también, pero como no se centra solo en síntomas, es cierto que quizá tiene menos evidencia. Los conocimientos y actitudes de los profesionales mejoran en ambos casos, pero en el caso del modelo de atención informada mejoran en mayor medida, porque precisamente es uno de los objetivos del sistema. La detección de trauma, las terapias específicas no abordan eso. Son estudios, ¿no?, que tú aplicas la intervención, no intentas detectar a más personas. Y en la atención informada en trauma sí. Y luego una que puede parecer menor, pero es importantísima. La atención informada en trauma reduce, por ejemplo, prácticas coercitivas. Esto se ha investigado sobre todo en entornos más hospitalarios, pero es algo que tenemos que tener ahí en mente, ¿no?, el estigma y las prácticas que retraumatizan dentro de los sistemas sanitarios. Luego, otro artículo que me parece muy interesante, en el que que ha participado también personas procedentes de nuestro contexto de España. Este artículo habla del modelo de atención informada en trauma y en conexión con el modelo de recuperación, y analiza un poco la evidencia, ¿no? La primera cosa es que es muy heterogéneo, es decir, cuando hablamos de atención informada en trauma, hablamos de cosas muy variadas, muy heterogéneas,
cursos que duran un día, cursos que duran 3 meses. Entonces, es verdad que esa variabilidad está ahí y no tiene tampoco por qué ser negativa. Casi todos estos estudios incluyen programas de formación. Si se trata de conocer el trauma, pues igual tenemos que ir al colegio a capacitar al profesorado para que entienda lo que es el trauma, cómo detectarlo en los niños y en las niñas, qué hacer cuando lo detecto. O sea, la capacitación es fundamental. Problema que no siempre hay una metodología muy rigurosa. Otro dato de este artículo que me parece importante traer: la atención informada en trauma se puede entender en un nivel vertical, y yo creo que ha salido esta mañana, ¿no? Al final trabajamos desde el barrio, nuestro distrito, nuestra región, nuestro estado. O sea, todos tienen que ir a la par. Si yo, profesional en un centro, lo hago y lo hago yo sola, el impacto va a ser muy pequeño. Y luego en un nivel horizontal, salud mental tiene que estar también trabajando de forma coordinada con educación, justicia, servicios sociales. Bueno, los ejemplos de buenas prácticas. He traído este mapa, bueno, he intentado representar la variedad de enfoques de atención informada en trauma a nivel internacional, y me faltan, en realidad está muy presente a nivel mundial. Pero bueno, yo he traído algunos ejemplos. El primero que tengo que mencionar como buena práctica es el modelo refugio. Sandra Bloom es una de las autoras clave en este modelo. Entonces, empezó a trabajar ya en los años 90 porque entender el trauma de forma individual no era suficiente. Entonces, ella empezó a entender el trauma como un fenómeno organizacional, sociedad. La sociedad en nuestro conjunto tenemos mucho que aportar. Y este modelo, que está basado en los principios que os he comentado, ha sido reconocido como una buena práctica, especialmente en la infancia, pero no solamente en la infancia, como una práctica prometedora. Luego he traído también un ejemplo de modelo de atención colaborativa, de atención informada en trauma en atención primaria. Y en este caso he elegido un país de Latinoamérica, este estudio se llevó a cabo en Chile con un nivel de metodología súper riguroso y se llevó a cabo en centros de atención primaria, centros de salud. Los resultados mostraron que capacitar a los profesionales mejoraba la sintomatología depresiva de forma significativa en comparación con el tratamiento habitual que recibían estas personas. Otro ejemplo que os animo a explorar, porque en este ha participado también España, tienen mucho material colgado en su página web y me parece muy necesario. Se llama el Care for Trauma y es mejorar los servicios de apoyo a mujeres que han vivido violencia de género y que están inmersas en el sistema judicial. Y ahí el modelo de atención informada en trauma, pues se han hecho diferentes recomendaciones, buenas prácticas, manuales para todos los profesionales que trabajan en el sistema de justicia. Y luego, por último, he traído que es un modelo de terapia familiar para el abordaje del trauma en personas con trastorno mental grave. Está creado más en el entorno norteamericano, pero hay cosas que son muy trasladables a nuestro contexto. Y en este caso se entiende el trauma como un fenómeno no individual, sino sistémico y además intergeneracional. Y hay una necesidad un poco de integrar lo que serían las terapias individuales con las terapias familiares. Bueno, como reflexiones finales, un poco a modo también, como os decía, de pensamiento en voz alta. Creo que ya lo he dicho, pero insisto, creo que como profesionales de la red, la rehabilitación psicosocial ya incorpora los principios clave de la atención informada en trauma. Y en estos tiempos que también ha surgido, en estos tiempos de incertidumbre, de fragilidad, de amenaza, de inseguridad estructural, sí que nos demuestra que otras formas de cuidado son posibles, nos lo demuestra con datos, con evidencia y que se puede hacer. Y yo creo que nos orienta hacia un futuro, hacia esos futuros que queremos en los cuales la seguridad, el vínculo, la confianza no pueden ser vocacionales, no puede ser que una persona, tienen que ser fenómenos estructurales, no la excepción. Entonces yo creo que esa mirada nos impulsa un poco hacia el futuro. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesante, la verdad, lo que cuentas y lo que motiva a poder seguir avanzando. Voy a pasar a presentaros a la segunda ponente. Ella es Carolina Mogollón. Carolina es trabajadora social. Ella trabaja desde hace más de 20 años en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Badajoz, en Extremadura.
Es experta en evaluación, programación y supervisión de políticas de inserción social, tiene un máster en bioética y ella es docente, trabaja mucho como coordinadora y formadora en varias escuelas y además forma parte de la junta directiva de la FEAR y es la presidenta de la Asociación Extremeña de Rehabilitación Psicosocial. Ella nos va a hablar de un tema, yo creo que de muchísimo interés, ¿no? Porque tantas veces olvidado, ¿no? Que es de las mujeres que tienen un diagnóstico en salud mental y que viven en entornos rurales. Así que, Carolina, cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias. Lo primero, agradecer que a los de provincia nos traigáis a la capital, que se agradece, se agradece. Inevitablemente, Sancho siempre tiene que poner el nombre de Quijote y Sancho en las presentaciones, ¿no? Vamos a venir unidos. Pensando un poco en el título de la comunicación, esta es la segunda, suena un poco ahí a mitin político, pero cuando me llamó Marga, me salió una cosa así, como desde sentirme pequeñita, a ver, voy a poner voz de mayor, ¿no? Y puse una cosa un poquito más grandilocuente. Pero realmente lo que yo quería poner era esto, ¿no? Era a la casa de las locas, ¿no? Y además parafraseando un poco al mejor grupo de folk de Extremadura, que es Acestres, y en un tanguillo de un pueblo de allí cantan: si canto me llaman loca y si no canto la enojada, y si me río de los hombres me llaman la enamorada. Y es que las mujeres de esto de que nos etiqueten sabemos mucho, 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 ¿no? Y bueno, hasta los cantares hablan mucho de eso de llamarnos loca. Loca y mujer va todo de uno de la mano. Y yo, hoy en el Día de la Justicia Social, ¿cómo no iba a venir hoy la trabajadora social a un evento en Vidal hablando de justicia social, ¿no? Inevitablemente me acuerdo de los márgenes. Y una chica de barrio, márgenes, inevitablemente nos puede venir esta imagen a la cabeza, ¿no? Pero yo hoy quería aproximarme a otra palabra del término margen, de la notación marginal, de cuando los historiadores investigan, lo que más luz, lo que más camino abre, siempre es las notas al margen. Y por eso un poco hoy quería fijarme en los márgenes, ¿no? Porque de las 117 personas y sus familias atendidas el año pasado en el CRPS de Badajoz, voy a hablar de 18 personas, 18 mujeres, es el 11%, pero ¿hablamos de rentabilidad o hablamos de necesidad? Pues vamos a ello, ¿no? Cuando Marga me decía, sí, un poco una mesa de buenas prácticas, y yo lo de buenas prácticas me suena un poco a veces como los de bricomanía, ¿no? El de Cogarde, que están allí trabajando, haciendo una ñapa y tienen el Leroy Merlin a las espaldas, ¿no? Era como, tienen todos los medios y todos los recursos, ¿no? Y yo me siento a veces un poco como MacGyver, los que peinamos canas sabemos que hacía MacGyver, ¿no? De reventar y desactivar bombas con un chicle. Pues un poco en mi día a día me siento un poco así, la verdad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si profundizamos un poco en eso, ¿no? Y yo tenía hoy un deber, y es traer a las mujeres de los márgenes dentro de la M30. Y quería ponerle piel, y quería poner cara, ¿no? Y inevitablemente tengo que traer a Lola. Lola tiene reconocido una inteligencia límite, tiene un problema de salud mental grave y persistente, o como le queramos llamar. Trabaja como una burra, ella se enorgullece de su experiencia recogiendo arándanos. Para venir al CRPS de Badajoz tiene que estar hora y media en un autobús. Esta mujer, en el peor momento de su vida, tenía un vínculo maravilloso con su madre muere, el que fue su marido y su suegra. Ella no pudo tener hijos de manera natural y los tuvo después de un tratamiento, y su suegra le lanza esto: estos niños se vienen conmigo, soloca, que para eso los he pagado yo. Me acuerdo de Lili, ¿no? Que cuando era pequeñita su madre se viene a España, ella es uruguaya, fue criada por su abuela, con 16 años
se viene con su madre a un pueblo de la provincia de Badajoz y ella le expresa en ese punto de volver a conocer a su madre que ella se siente atraída por mujeres y su madre le lanza: si lo sé no te traigo, loca boyera, estás en pecado, ¿no? Es una mujer migrante, ¿no? Que con una alta sensación de desarraigo tarda 45 minutos en bus para llegar al CRPS. Inevitablemente me acuerdo de Fátima, que ha sufrido abusos y la violencia machista más grave de su entorno familiar, de su padre, de su hermano. Tarda 30 minutos para llegar al bus, para llegar al CRPS. Y tengo que traer a Sandra y de su familia. Es una mujer el último pueblo de la provincia pegado con Portugal, donde hablar de enfermedad mental es hablar de su abuelo que abusaba de su madre con una unión que sabemos bastante errónea, enfermedad mental, y por eso su padre abusaba de él. Sabemos que es una conexión muy extraña, pero es la vivencia de esta familia. Y esta mujer, bueno, en la adolescencia, en ese punto de no sentirse incluida en el contexto educativo, no sentirse porque no podía, porque estaban unas demandas que no llegaban, pues coquetea con tóxicos y se mueve en los contextos más de exclusión. A la madre de Sandra, una profesora lo que le dijo es: tu hija lo que necesita son 2 tortas a tiempo, y sin ser capaz de ver esa historia tan grave, ¿no? 2 horas en bus para llegar al CRPS. Y me acuerdo de Cristina, ¿no? Y Cristina, bueno, pues es con una clara neurodivergencia, ¿no? En su manera de interpretar el mundo. Regresa por la pandemia después de estudiar en Cáceres a su pueblo, sin poder volver a salir de ella. Ahora solo es capaz de relacionarse en contextos de marginalidad y a través de relaciones de abuso con las personas de distintos sexos. Pues ante esto me encanta un artículo del Salto que habla de: nunca sabrás el poder emancipador que tiene una silla hasta que no te sientes al fresco con los tuyos. Para eso tienes que tener a los tuyos y silla. Y esto suena bucólico, pero ámbito rural no es solo sillas al fresco, es barreras en tratamientos, es barreras de transporte público, ¿no? El perfil de estas 18 mujeres que traigo hoy es de un nivel de inclusión en su entorno muy bajo, que te dicen frases del tipo: en Badajoz no tengo esa presión de sentirme observada, ese deseo de estar en otro lugar, de no querer estar donde están. Con los ingresos familiares por debajo del IPREN, con estudios de ESO o FP, con empleos temporales, ingresos irregulares, dependientes de su contexto familiar, y hemos visto a veces qué contextos familiares. Y no nos olvidamos también de sus familias, ¿no? Algunos datos, ¿no? De esas 18 mujeres, 15 han sufrido violencia de género, 14 tienen unos ingresos inferiores al IPREM, tan solo 3 disponen de vehículo propio en la provincia más grande de España, tan solo 6 tienen referentes en los procesos de rehabilitación psicosocial. Y tengo que traer, por darle un matiz más de asentar bases teóricas y un marco en el que pensar, a Kimberly Crenshaw en esos círculos de privilegio, ¿no? Y yo pensaba en estas 18 mujeres, cuántos círculos de privilegio pueden conquistar o han podido conquistar ellas, ¿no? Si nos empezamos a ver esos diferentes componentes vitales, es fácil ver la cantidad de necesidades de apoyo y de acompañamiento que puedan necesitar, ¿no? Quizás en este esquema se ve un poquito mejor, ¿no? Y cuántas de nosotros podemos estar en la parte de privilegio y a cuántas nos toca estar en la parte de opresión, de resistencia y por tanto de lucha, ¿no?
Por ubicar un poco, ¿no? Que a lo mejor yo voy a hablar de Badajoz y bueno, pues estamos ahí pegados con Portugal, ¿no? Y yo voy a hablar de ese área de salud de Badajoz que coge todo el lado oeste de la provincia y fijaros las distancias, ¿no? Pues el CRPS atiende a toda ese margen de la provincia, ¿no? En las zonas en verde son las zonas que tienen más cerca un centro de salud, equipo de atención primaria, y las que están en rojo los más lejanos. No hablo ya de un servicio de tercera generación como es el CRPS, que el equipo de atención primaria tiene que haber derivado al equipo de salud mental, el equipo de salud mental le tiene que haber derivado al CRPS, ¿no? Fijaos las barreras, ¿no? Y por ubicar la red, ¿no? Hablábamos de dos redes. En Extremadura tenemos una, con dos cabezas, eso sí, con la bicefalía del SES y el SEPAD, que eso daría para un congreso, permitidme que no me entre ahí. Pero por ubicar lo que hacemos es que no tenemos EAS, no existen los EAS en la provincia más dispersa, no existen EAS, no tenemos tratamiento asistivo comunitario, no existen pensiones supervisadas en una ciudad fronteriza como es Badajoz, no existen, no hay recursos específicos para trastornos de personalidad. Y bueno, entonces, bueno, pues ahí está el CRPS, ¿vale? ¿Cómo es la evolución histórica, ¿no? Yo había que traerlo también. En el 2004, cuando yo empiezo a trabajar en el CRPS, el perfil era hombre con estudios primarios, que aún se contabilizaban personas que no sabían leer y escribir en las estadísticas, ¿no? Con esquizofrenia u otra psicosis, de nacionalidad española, pensionista con una edad media en torno a los 50 años, y ese era el perfil. En aquel momento nos preguntamos, ¿y dónde están las mujeres, ¿no? ¿Dónde están las mujeres con un trastorno mental grave, ¿no? Pudimos participar entonces en un estudio que lideraba desde la enfermería especialista en salud mental para mujeres en ámbito rural, y ahí yo creo que todo eso fue creando pozo, ¿no? En la actualidad, el perfil del CRPS es de mujer de unos 35 años, parada, que reside sola en Badajoz, la mayoría, con diagnóstico de trastorno de la personalidad, con estudios de bachillerato FP. Ese es el cambio de perfil en 21 años, ¿no? Bueno, ahí el perfil. Y esto, inevitablemente, hay que ponerse gafas, y como equipo hemos tenido que poner una gafa y aprender de las grandes, como Marga o como María Amores, ¿no? Ir haciendo pozos y saber que había que colocar foco no tanto en los números, sino en las necesidades, ¿no? Y hemos ido de lo puntual, de ir trabajando con motivo del 8M, ¿no? De 25N, a hacer espacios de verdadera justicia social, espacios donde trabajar la igualdad efectiva en el contexto del centro, ¿no? Y hemos hecho ese tránsito hasta, ¿no?, las últimas intervenciones de los grupos de nuevas masculinidades, de los espacios más sororos, y que la semana que viene empezamos de nuevo un grupo de igualdad. Y ha ido una revisión de toda la documentación técnica de grupos, ¿no?, de procedimientos, de manera de actuar, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, ¿no?, entre qué hacemos para lo rural? Bueno, desde el SES nos lo marcan, tenemos que hacer programas específicos para trastorno de personalidad y programas específicos para dispersión geográfica, que ellos lo denominan así. ¿Y qué venimos haciendo distintivo, más allá de los servicios generales del centro? Hay que implementar espacios telemáticos y mixtos, presenciales y en distancias, porque hay que nutrir de la intervención a esas personas que no pueden venir tanto como nos gustaría. Hay que intervenir en y con el entorno, hay que mancharse los zapatos. Está la figura del piso de apoyo, que no es un piso supervisado, no es una vivienda tutelada. El piso de apoyo es un espacio para acercar a las personas al tratamiento de rehabilitación y a veces para salvar determinados contextos, ¿no? Comprometer todos los recursos disponibles, no solo de la red, sino también de fuera, ¿no? Y desde el principio, desde el PIR de la persona, hay una especificación de cómo va a ser la adaptación para ti, acorde a tus necesidades y de tus posibilidades y de tus deseos también, ¿no? Y me acuerdo de una anécdota en clase un día en la facultad. Yo le hablaba a las alumnas de, oye,
pues un poco incluso, oye, cómo acceder, que las personas accedieran, por ejemplo, a la tarjeta de transporte subvencionado que tenemos en Extremadura, ¿no? Y me dijo una alumna con buen criterio y para eso hay que ser trabajadora social, yo soy estudiante y me la saco, ¿no? Con buen criterio. Y yo un poco le explicaba de, no hace falta ser trabajadora social para orientar a alguien a sacarse la tarjeta de transporte. Bueno, os invito a ver cómo sacarnos el bono nuevo de Renfe. Aquí estamos todos estudiados. La información está ahí, pero no es accesible. Y hay personas, yo que soy de barrio, la gente dice, voy a Badajoz cuando somos de la periferia. Pues esto no es de mi mundo, hay que hacerlo de su mundo, hay que tender puentes para que la persona pueda acceder a los beneficios que puede beneficiarse y darle la información ajustada, ¿no? Y es que al final toda entidad adolece de lo que trata, ¿no? Y todo esto lo hacemos desde la precariedad. Y porque para ir a las rutas, para ir a ver a Lili, a Sandra, pues me voy con mi coche. No cobro ni siquiera 1,5 el salario mínimo interprofesional. Voy con mi coche. El día que tengo un percance, perderé mi coche, ¿no? Todo lo hacemos desde a veces el saber que tenemos que hacer, ¿no? Y esto no va de sustituir los servicios inexistentes, sino de también comprometer otras redes que se cierran a cal y canto. Os hablaba de la persona con una discapacidad intelectual y que por el hecho de tener un problema de salud mental se le cierran las puertas, ¿no? Esto va un poco a veces también de manejarnos y movernos en la precariedad, ¿no? No sé si son buenas prácticas o no, lo que hemos hablado, eso de conocer y pisar el entorno, de entender y considerar la perspectiva de género, de un concepto amplio de familia. Bueno, va un poco de todo eso la reflexión que queríamos traer, ¿no? Y sobre todo parafraseando a Rosa de Luxemburgo, abrozo toda mi ternura para soltar la exigencia de ser perfecto. De nada sirve encajar en todos lados si termino siendo una extraña para mi propio ser. Muchas gracias, Carol. Estupendo, la verdad que ha sido genial. Nos has dado unas claves buenísimas también para poder trabajar en general con todo, fundamentalmente con estas mujeres a veces perdidas, ¿no? Vamos a pasar a Asun Pie Balaguer, que viene de Barcelona, cosa que le agradezco muchísimo, primero por el desplazamiento y segundo porque sabemos cómo están los trenes. Entonces le agradezco mucho, la verdad, el que haya aceptado nuestra invitación de forma desinteresada. Asun es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, diplomada en Educación Social por la Universidad Ramon Llull. Es profesora de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y miembro del grupo de investigación CareNet. Su trayectoria investigadora se centra en los estudios feministas de discapacidad, pedagogía crítica y antropología. Actualmente dirige el proyecto de investigación Redes de Cuidado Democráticas y Colectivas, un modelo de atención innovador en salud mental comunitaria. Y también ha dirigido el proyecto de investigación Mujeres Cuidadoras de Personas con Trastorno Mental Grave, retos para un cuidado democrático y colectivo, del Ministerio de Igualdad. Hoy viene a hablarnos de ese trabajo de investigación que culmina en un documento que titularon Guía para un cuidado democrático y colectivo y que proviene de la investigación CUSAM, Mujeres Cuidadoras de Personas con Trastorno Mental Grave, que mencioné antes, que es este magnífico libro que recomiendo muchísimo a todos vosotros, que está en abierto además, me parece, Asun. Así que cuando quieras, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Me ha prometido 5 minutos más en compensación del retraso de Renfe. Bueno, voy a hacer lo que pueda con el tiempo que tengo. En cualquier caso, todo lo que quede por fuera, pues bueno, en realidad está recogido en la guía. Vengo a presentar este trabajo. Un trabajo que en realidad arranca en otro proyecto anterior que no ha mencionado, vinculado a la gestión colaborativa de la medicación. En ese proyecto de investigación no estábamos explorando la dimensión del cuidado informal, pero emergió, lo cual nos dio pistas de la importancia de la situación en la que están las cuidadoras informales de familiares diagnosticados con trastorno mental grave según criterios CatSalut.
Entonces, a partir de ahí, diseñamos otro proyecto para hacer para explorar en qué situación estaban las mujeres, qué es lo que nos contaban al respecto, ¿no? de su práctica de cuidados, teniendo en cuenta también todo el bagaje que llevamos, que sabíamos de algo que llamamos como el cuidado reaccionario o ese cuidado problemático, ¿no? Entonces, para empezar, lo que quería comentar es que esto arranca de una investigación cualitativa. Trabajamos con 18 entrevistas a mujeres cuidadoras, 4 grupos de discusión con ellas y 2 grupos de discusión con profesionales, y luego todo el análisis cualitativo. Esto implica que la guía está informada por ellas. Fundamentalmente recoge su experiencia, sus estrategias, su modo de abordar los distintos problemas con los que se encuentran. Pero no va solo dirigida a ellas, ni mucho menos. Va dirigida a todo el campo profesional y también a la primera persona, que está muy presente. Lo que intenta resolver la guía, entre otras cosas, es esa tensión que ha habido históricamente entre el planteo que ha hecho el feminismo, el trabajo que ha hecho el feminismo en relación a la precariedad de las cuidadoras, y ese cuidado leído como problemático por la primera persona. Intenta resolver esta tensión generando, digamos, una herramienta que favorece, o esa es la intención, un trabajo colaborativo, una co-construcción compartida y dialógica en relación a cómo deben ser esos cuidados. Entonces, la primera cuestión que quería comentar es que en nuestro país tenemos, digamos que el modelo de cuidados está polarizado entre la institucionalización o la familiarización. Y esto es muy problemático, porque sabemos que la institucionalización genera violencia contra las personas psiquiatrizadas, vulnerando derechos, pero la familiarización produce una alta sobrecarga en las mujeres, lo cual no deja de ser violencia también, ¿no? Entonces, una de las cosas que aparece, que se nos hace evidente, es, digamos, que en la historia durante todo el proceso de desmanicomialización, es una palabra muy difícil de decir, y la generación de ese nuevo modelo de atención ambulatorio, las mujeres, digamos que reciben un traspaso de funciones, son responsabilizadas para asumir, para proveer esos cuidados, generando, digamos, un traspaso de funciones custodiales y de vigilancia. Y eso explica en parte por qué muchas veces generan un cuidado intrusivo, digamos, que genera control sobre las personas, desconfiado, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos que penetra la dimensión institucional en los domicilios, en el ejercicio de ese cuidado. Se delegan estas funciones en ellas, y esto indica algo muy, muy importante que debería ser trabajado si aplicamos esta guía. Y es lo siguiente: estas mujeres, digamos que reciben el mandato de género femenino, que está vinculado al cuidado, como todas, ¿no? Pero es que además reciben un mandato psiquiátrico, que tiene que ver con esta delegación de funciones custodiales. Y ahí hay un cruce muy problemático que genera mucha tensión. Además de esto, ya sabemos que las mujeres, bueno, pues, representan entre el 80 y el 82% de las personas que ejercen ese cuidado, ¿no? Y el 90% de ellas son madres, y el 36% de los casos son las únicas, no hay más gente, no hay nadie más, digamos. Y en España cuidan una media de 60 horas semanales. Está muy, muy por encima de lo que cuidan en el norte de Europa. Y en este contexto, ellas, aquello que hacen en casa representa el 88% de la atención que recibe la gente. Y digo esto porque el 88% de la atención que recibe la gente es una barbaridad. Esto implica que los dispositivos de salud mental cubren solo ese resto. Y eso quiere decir que digamos, el déficit o la precariedad del sistema de salud mental se está apoyando descaradamente en la sobrecarga de ellas. Entonces, lo que hicimos fue analizar la experiencia del cuidado en primera persona,
es decir, hablando con ellas, aquello que hacen, ¿no? Mediante una investigación cualitativa, participativa, etnográfica, etcétera. Y con profesionales también, tanto de servicios sociales como de salud. ¿Por qué? Entre otras cosas, por lo que dicen ellas. Esto es una cita de ellas, porque somos tan pocas que no existimos, somos invisibles, es que somos invisibles de verdad, es decir, seguimos en el margen, en la invisibilidad, o sea, porque no les interesa, es lo que te decía al principio de la entrevista, no le interesamos a nadie, políticamente no somos pocas, no damos votos. Entonces, de esta investigación se elaboró esta guía, que lo que pretende es ofrecer unas coordenadas generales, tanto teóricas como prácticas, para poder diseñar redes de cuidado adaptadas a estas situaciones, que den respuesta tanto a las necesidades de ellas, eso que nos han contado, como a las necesidades de la primera persona, en lo que refiere también a los propios proyectos de vida, ¿no? En la guía se recogen... Ay, perdón, coño. Perdón, ¿eh? Se recogen, entre otras cosas, interrogantes, experiencias, preguntas que tienen que ver con... son disparadores para la reflexión y para poder trabajar con las unidades familiares. Se nos han contado cosas como esta, ¿no? En relación a los profesionales de los servicios. No me arrepiento de haberlo hecho, porque fue la manera de empezar. Lo que pasa es que quizá fue un modo un poco bestia. Está hablando de un ingreso involuntario del hijo. Pero lo hice porque fue lo que me dijo el médico, entonces pensé, bueno, si el médico me lo dice, que es psiquiatra, pues tengo que hacerlo así, pero no porque yo realmente, mi corazón, creyera que aquello era la mejor forma. Yo no lo creía en modo alguno, pero pensé, bien, es que si no, ¿qué haces, no? Entonces aquí lo que nos está señalando esta madre, básicamente tiene que ver con una violencia del sistema, que es una violencia que no va a quedar allá, sino que va a impactar en los domicilios. Este tipo de vivencias dañan la relación porque generan un círculo de desconfianzas. La familia no ha tenido otra opción porque no hay otros recursos frente a las crisis, ingresa al hijo, el hijo se siente dañado porque vive una situación traumática y eso va a producir una serie de problemas de comunicación, silencios, desconfianzas cruzadas que van a alimentar otra vez esos controles, ¿no? Ese miedo de la familia de que vuelva a haber una crisis y tenga que volver a pasar por esto, ¿no? Pero es que además nos están señalando algo vinculado al mandato psiquiátrico que tiene que ver con la obediencia. La obediencia, las madres, las familias, muy pocas veces, bueno, al cabo de un tiempo quizás sí, se autorizan a dar un lugar a ese saber, ese conocimiento que intuyen que no va a ir bien aquello que se les está proponiendo. Esto tiene que ver con lo que llamamos injusticia epistémica, injusticia hermenéutica, ¿no? En una situación de subalternización. Ese conocimiento que nunca es preguntado, que nunca es, digamos, incorporado en la atención clínica. Muchas dicen, es que a mí nadie me pregunta, yo vivo con mi hijo, sé de mi hijo y nadie nunca me pregunta, ni siquiera les cuentan nada en nombre de la privacidad de los pacientes. Eso genera un funcionamiento disociativo. El paciente por aquí, la familia por allá, pero además dando por hecho que esa persona, la madre va a seguir estando y va a seguir sosteniendo algo que en realidad se le hace insostenible porque es insostenible, ¿no? Más elementos que aparecen son el tema de la culpa. La culpa es algo muy importante, digamos, es un elemento que debe ser trabajado y acompañado porque tiene que ver con esas experiencias de ingresos involuntarios que, digamos, que dañan la relación, que les hace sentir culpables y que van a afectar y van a condicionar la relación a futuro. La culpa sigue estando, va a seguir estando. Entre otras cosas también porque las personas en primera persona le van a seguir diciendo es que tú me ingresaste, es que tú me hiciste, etcétera, ¿no? Y eso es algo que nunca es acompañado por los profesionales, nunca, en realidad se sienten muy solas y muy aisladas, ¿no? Entonces aquí pues nos comentaba esto esta madre, ¿no? El papel de la familia para conseguir esto es muy difícil, aparte te hace al final ser el malo de la película, te hace sentir mal.
aparte de la enfermedad que cae sobre la familia, te sientes mal porque te preguntas, ¿lo he hecho bien? Muchas dicen, no sé si lo he hecho bien, nadie me ha explicado cómo tengo que hacerlo. Pagan psicólogos privados para que les digan, oye, ¿esto que hago lo hago bien o qué tengo que hacer? Es decir, no hay una atención pública en ese sentido, ¿no? Etcétera. Y esta culpa también tiene que ver con el mandato de género. ¿Por qué? Porque, digamos, el mandato de la madre coraje, de esa persona que lo tiene que poder todo, es un ideal ficticio que nunca vas a poder cumplir y que está involucrado en esta sensación de no llegar nunca, de no ser suficiente, que quiere decir también de nunca pedir ayuda, de no, es que tengo que ser yo, de no, cuando les preguntas, ¿pero tú qué necesitas? Yo lo que necesito es que mi hijo esté bien. No, te estoy preguntando a ti, tú, es decir, hay una, digamos, una posición que niega constantemente sus propias necesidades, y eso es algo que hay que tener presente a la hora de aplicar. ¿Ya tienes mi tiempo? ¿Sí? Vale, pues ya está, acabo. Perdón. Son elementos, digamos, que están incluidos y que tenemos que poder trabajar. Entonces, la guía plantea una revisión en relación al concepto de autonomía, de necesidades, apela a una dimensión dialógica muy potente. No me enrollo más, disculpadme. Y os pongo un clip muy breve de 3 minutos en el que se presenta la idea general de esta guía, que tiene que ver con ser capaces de construir un traje a medida, es decir, una red de cuidados hecha para esa mujer y para esa persona con diagnóstico, junto a otros agentes de la red comunitaria que deben ser incluidos en la red de sostén para abrir ese cuidado dual altamente problemático. Y ya. Disculpad, si puedes poner el vídeo. La Guía para un Cuidado Democrático y Colectivo se ha creado junto a mujeres que han dedicado gran parte de su vida a cuidar personas que atraviesan sufrimiento psíquico o mental, y está dirigida a cuidadoras, a personas afectadas y a profesionales. En esta guía no encontrarás una lista de consejos rápidos, ni de recetas mágicas, ni soluciones fáciles. Tampoco es un libro de autoayuda que te diga cómo deben hacerse las cosas, ni un protocolo estricto a seguir. En cambio, es una invitación a vivir un proceso y a activar el deseo de cambiar ciertas cosas para mejorar colectivamente. Nos invita a pensar los cuidados como algo complejo desde diferentes perspectivas y contemplando todas las dimensiones. El origen de la guía es un proyecto de investigación con mujeres cuidadoras, el proyecto CUSAM. En diferentes sesiones de diálogo, reflexionamos sobre los retos que enfrentan las cuidadoras y las dificultades del modelo actual de cuidados. Durante el proceso se identificó una idea clave, la dualidad del cuidado, donde una persona cuida y otra es cuidada. Esta diferencia crea situaciones desiguales que en ocasiones generan conflictos. Por eso, esta guía propone un enfoque colectivo del cuidado, entendiendo que debe ser una responsabilidad social. Esta guía es un texto vivo que irá evolucionando en el marco de una co-creación que se construye con cada experiencia, cada itinerario personal, cada encuentro y cada diálogo. Con la publicación de esta guía queremos crear espacios de diálogo entre la persona con sufrimiento mental y su entorno cercano. Fomentar acuerdos y pactos que faciliten la resolución de conflictos y mejoren la convivencia y el bienestar colectivo. Ampliar y organizar los recursos de apoyo disponibles en la red de proximidad de la persona afectada. Fortalecer el vínculo con la comunidad y los apoyos sociales. La guía se organiza en 3 partes principales. El primer capítulo te ayudará a entender los orígenes históricos, políticos y sociales de los cuidados y cómo han dado forma al sistema actual. El segundo capítulo te invita a reflexionar sobre los elementos clave de los cuidados. Encontrarás palabras como tensión, conflicto, respeto y resistencia, que son parte de toda relación de cuidado. En el tercer capítulo encontrarás propuestas concretas para crear las condiciones de posibilidad para unos cuidados colectivos en red. Aviso para navegantes. No existe un único modelo de cuidado. Cada situación necesita una solución personalizada. Esta guía ofrece pautas para crear un espacio y prácticas de cuidado a medida que habrán de amoldarse a cada caso. En otras palabras,
Entendemos las redes de cuidado como el trabajo de costura de un traje a medida, fuera de catálogo, flexible, ligero, que se irá elaborando colectivamente para cada situación particular. Bueno, acabo solo con 2 frases. Necesitamos una herramienta que permita aterrizar la idea de los cuidados en el centro. Hemos hecho esto, básicamente, para poder realmente todas esas teorías que venimos hablando, bajarlas al territorio. En cualquier caso, me pongo a vuestra disposición. Si a alguien le interesa, que me mande un correo. Bueno, está abierta en línea, en PDF, podéis descargar, aplicar, etc. Muchísimas gracias y espero no haberos aburrido. Muchísimas gracias, Asun, por tu generosidad y la verdad, pues contarlo en tan poco tiempo y de una forma tan clara. Muy interesante. Bueno, vamos a ir con la cuarta ponente, Viviana Carmona. También quiero agradecerle a Viviana, también viene de Barcelona, ha sufrido también los retrasos de trenes. Y quiero agradecerte mucho, Viviana, que hoy estés aquí. Viviana es feminista, investigadora y es coordinadora de los proyectos y corresponsable del programa de formación de la base social de Activament Catalunya Associació, que sabéis que es una asociación muy importante de personas con experiencia en primera persona que hay en Cataluña. Ella nos va a hablar sobre un programa de formación que tienen, no sé si conocéis, para el empoderamiento y la inclusión, hitos y desafíos de una propuesta en primera persona. Cuando quieras, Viviana. Gracias. Me voy allí. ¿Te vas allí? Sí. Vale. A ver, esto solo se va para adelante, ¿no? Yo aprieto y le doy. Vale, y si quiero ir para atrás. Vale, perfecto. Después de ver el tema técnico y de coordinación ojo-mano. Pues nada, soy Viviana. Yo quería presentaros hoy el programa de formación para el empoderamiento y la inclusión. Un título un poco pomposo, la verdad, pero que en realidad cada vez que aplicamos a las subvenciones son títulos necesarios, ¿no es cierto? Pero en realidad me gustaría referirme exclusivamente al programa, ¿vale? Básicamente porque el título tan largo tampoco lo recuerdo, ¿vale? Netamente por ese sentido. Pero antes de comenzar con este programa, me gustaría explicaros un poco más qué es Activament Catalunya Associació, porque este programa tiene sentido dentro de este contexto, ¿vale? Y este programa también se explica en cuanto a objetivos, en cuanto a lineamientos de trabajo, se explica desde una entidad en primera persona. ¿Qué significa esto? Que es una entidad, ¿no es cierto?, que está constituida, conformada, gestionada, ¿vale?, por personas con una diversidad de voces, que a veces nos podemos sintetizar en 2 palabras, el colectivo loco. Pero cuando hablamos también de diversidad de voces nos referimos, por ejemplo, a personas que se identifican desde, desde el rol de sobreviviente de la psiquiatría, desde una persona con experiencia en un trastorno mental, desde una persona con un problema de salud mental o bien desde personas con diversidad mental. En este sentido, como decía, existe una gran variabilidad y también la oportunidad, ¿no es cierto?, para que cada una de estas voces pueda convivir dentro de este colectivo más amplio que es el colectivo loco. Nosotras comenzamos allá por el año 2011, ¿vale? Y curiosamente Activament inicia con un grupo de ayuda mutua de 6 personas y con una entidad, ¿no es cierto?, constituida inicialmente por 6 personas y que nace en un bar que se llamaba El Pato Loco, en Barcelona, ¿vale? Desde ahí se han definido una serie de objetivos, ¿vale? Uno de los trascendentales y por lo cual es conocida también la entidad en Cataluña es porque nos ofrecemos apoyo mutuo, ¿vale? Que es uno de nuestros campos principales, digamos, de activismo, de formación y sobre todo también aquello que nos reúne. Por otro lado también, y no menos importante, tenemos como objetivo fomentar el empoderamiento de nuestro colectivo. Y cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de alejarnos, ¿no es cierto?, de las etiquetas diagnósticas que muchas veces tiñen la identidad de las personas y poder definirnos desde otro rol, como por ejemplo, desde un rol de activista en salud mental. Por otro lado, también una de nuestras metas es poder luchar contra el estigma y la discriminación, porque muchas veces son los que más afectan, ¿vale? Las consecuencias psicosociales de un diagnóstico psiquiátrico trae estigma y discriminación dentro de lo que es la comunidad y eso genera mucho más sufrimiento que la propia sintomatología de un determinado diagnóstico psiquiátrico.
Por otro lado, también nos interesa muchísimo dar voz a nuestro colectivo, a diferentes entidades, administraciones y todos, hacer también una cara visible y, por supuesto, la defensa de nuestros derechos humanos, ¿vale? Entonces, estos son nuestros objetivos, digamos que estos son como el horizonte a alcanzar. Para poder alcanzar este horizonte tenemos que hacer algo, ¿vale? Allá por el año 2011, cuando emerge esta entidad que estaba centrada exclusivamente en el apoyo mutuo en ese entonces, también se comenzaron a gestar las primeras ideas para ver de qué manera, ¿no es cierto?, podíamos empoderarnos, de qué manera podíamos luchar contra el estigma, podríamos conocer nuestros derechos y a la medida que conocíamos también nuestros propios derechos humanos podríamos detectar cuándo estos eran vulnerados. Esto me lo voy a saltar. Vale. ¿Cómo lo hacemos? A través de un programa de formación, ¿vale? Un programa de formación orientado, diseñado y implementado en primera persona, es decir, un programa desarrollado por nosotras mismas, para nosotras mismas, ¿vale? En este sentido, se trata de un programa de formación continuada, orientada, como decíamos, a fomentar el empoderamiento, orientada a fomentar el bienestar y, por supuesto, la inclusión de las personas de nuestro colectivo, ¿vale? Aquí una característica básica de este programa es que se fundamenta en un modelo de corresponsabilidad, ¿vale? ¿Qué implica esto? Que, en definitiva, cada una de las acciones de este programa, que hoy en día se renueva anualmente, ¿vale?, cada una de estas acciones se elige de manera colectiva dentro de lo que son nuestras asambleas semanales, ¿vale? Y posteriormente también, cada actividad que se elige hay una persona responsable que es la persona que lo propone, ¿vale? Esto también implica todo un trabajo previo en el cual cada vez las personas nuevas se van familiarizando con la manera de trabajar de la entidad dentro de lo que es una organización democrática, horizontal y también asamblearia. Este programa está orientado hacia el mantenimiento a través del tiempo. ¿De qué manera lo hemos logrado más allá del tema económico? Es simplemente preparando una serie de formaciones y una serie de acciones que nos permiten no solamente recibir en el colectivo una determinada formación, sino que también ser capaces posteriormente de poder implementarla a otros compañeros y compañeras que vienen recién llegando a la entidad. Inicialmente, el programa solamente estaba dirigido a las personas que eran parte de Activamen, ¿vale? Cuando digo inicialmente estamos hablando de que en el año 2015 recién este programa se profesionaliza. ¿Qué implica esto? Que si bien es cierto, el grueso del trabajo se sigue sosteniendo a través de las actividades voluntarias de las personas, desde el año 2015 en adelante aparecieron, se podría decir que la figura de las personas coordinadoras de proyecto, ¿vale? Que son personas también miembros del mismo colectivo con experiencia en primera persona, pero que asumen un rol para poder ir organizando cada una de las acciones que comprende este programa, que en definitiva aglutina 4 proyectos. Entonces, si bien es cierto, este programa a través del tiempo se ha ido mejorando, se ha ido ampliando y adaptándose también a las propias circunstancias y adaptándose a las necesidades del colectivo, también es cierto que existen ciertos lineamientos que se han mantenido a través del tiempo. Y me da la impresión de que me dejé antes una idea, déficit de atención, mucha luz, cosas que pasan, ¿vale? Necesito solamente 5 segundos para retomar la idea, porque si no me quedaré pensando en qué es lo que iba a decir. Vale, habíamos hablado del año 2015, que se comenzó a profesionalizar esto. También hablamos de... Pues nada, no lo recupero, así que sigamos adelante. Decía que esto es un programa que se va actualizando a través del tiempo y que vale, sí, lo he recuperado, bien. Que inicialmente era para las personas de la entidad, ¿vale? Pero que con el paso del tiempo también es un programa que es ahora abierto a la comunidad. Es decir, cualquier persona que se encuentre interesada por alguno de los temas que nosotros trabajamos se puede apuntar de manera gratuita, ¿vale? Y libre para participar en las formaciones, salvo algunas excepciones, como por ejemplo todo el ámbito del apoyo mutuo. Bueno, ahora bien, vamos al presente. Lo que estamos implementando este año tiene que ver con 5 aspectos básicos, ¿vale? 5 aspectos básicos y transversales del programa. La línea más antigua, que es la línea de apoyo mutuo. Posteriormente tenemos toda una línea de formación en salud mental y perspectiva de género interseccional.
También el ámbito de derechos humanos y específicamente derecho de ciudadanía en salud mental, y posteriormente una última parte que es la elaboración de planes personalizados de recuperación. Ahora bien, ¿en qué consiste la línea de apoyo mutuo? La línea de apoyo mutuo de este programa lo que pretende es fomentar la creación de grupos de ayuda mutua en la comunidad, ¿vale? Grupos de ayuda mutua como espacios colectivos de cuidados, ¿no es cierto?, en donde personas que compartimos una misma dificultad o un mismo problema nos reunimos para poder hablar de esa dificultad o de ese problema e intentar superarlo de manera colectiva, ¿vale? Nosotras, bueno, solo para hacer un alcance, nosotras no estructuramos los grupos de ayuda mutua en función de ningún tipo de diagnóstico ni de categoría psiquiátrica. Básicamente porque entendemos que en realidad la sintomatología, ¿vale?, es una parte mínima respecto del sufrimiento que puede ocasionar el hecho de tener una problemática de salud mental, ¿vale? Básicamente porque son las consecuencias psicosociales las que definen también el sufrimiento que podemos tener en determinadas circunstancias. Y cuando me refiero a consecuencias psicosociales me refiero, por un lado, al estigma, a la discriminación, al desempleo, ¿vale?, a la distancia social que provocamos y a una cantidad también de prejuicios y estereotipos que existen en relación a las personas que tienen un problema de salud mental, ¿vale? Bueno, siguiendo con esta línea, en el ámbito del apoyo mutuo no solamente incentivamos que se puedan crear nuevos GAM, grupos de ayuda mutua, en la comunidad, sino que también preparamos a personas, ¿vale?, primeras personas o personas con experiencia propia, para que ellas también en algún momento, si quieren abrir un GAM en un determinado territorio, lo puedan abrir, ¿vale? Y no solamente hacemos esta preparación, sino que también lo que pretendemos es brindar un acompañamiento para cualquier grupo de ayuda mutua que emerja en la comunidad y que pueda trabajar desde un modelo horizontal y desde un modelo en primera persona. Por otro lado, la línea de trabajo de salud mental y perspectiva de género interseccional, esta es una línea que comienza desde ciertas jornadas de reflexión de género, planteando esta doble opresión de género y salud mental en el caso de nosotras las mujeres. Paulatinamente hemos ido incorporando la perspectiva de género interseccional muy necesaria. Cuando digo paulatinamente, en realidad, bueno, han pasado sus años. Básicamente por una razón, ¿vale? No es lo mismo ser una loca pobre migrada que una mujer del barrio alto de Barcelona con un problema de salud mental, ¿vale? Y entonces esto también es algo que vamos incorporando dentro de las formaciones como temáticas también como la despatologización del género, la medicalización, la psiquiatrización. Tenemos también un taller bastante interesante en donde deconstruimos las categorías diagnósticas, sobre todo en el caso de las mujeres, como por ejemplo los trastornos de personalidad límite y su relación con la histeria, o como por ejemplo el trastorno disfórico premenstrual, que todavía no sale del famoso DSM, que ya no tengo idea en qué versión va, ¿vale? Por otro lado, hay un punto también importante que hemos ido trabajando de manera conjunta con la línea de apoyo mutuo, que tiene que ver con el desarrollo de redes de acompañamiento en la comunidad. Cuando hablamos de redes de acompañamiento, hablamos específicamente de tener nexos con otras personas como para poder acompañarnos en situaciones o dificultades de la vida que vayan mucho más allá de la salud mental. Básicamente porque las personas que bien tenemos problemas de salud mental, tenemos diversidad, etcétera, nos pasan también otras cosas más allá de esto, ¿no? Nos pasan otras cosas, nos podemos romper una pierna, podemos tener un esguince, o sea, existen una multiplicidad de experiencias, ¿vale?, que ocurren en las personas y que también necesitamos en ese sentido acompañamiento. Y cuando hablamos de red de acompañamiento es simplemente, ¿no es cierto?, el poder crear un conjunto de personas que se encuentren comprometidas, ¿no es cierto?, y que puedan disponer de un espacio de su tiempo como para poder acompañar a otra en ciertas tareas concretas, ¿vale? Por otro lado, la línea de trabajo de derechos humanos abarca, por un lado, el conocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad basado en la Convención del año 2006 y, por otro lado, toda la temática de capacidad jurídica y todos los cambios que hay, ¿vale?, y que se vienen dentro del ámbito autonómico y dentro del ámbito estatal. Y finalmente, tenemos los planes personalizados de recuperación, que en definitiva se trata de una serie de talleres basados en el modelo de recuperación, en el cual las personas también, por un lado, pueden elaborar su propio plan de recuperación de manera flexible, de manera personalizada, y a la vez se preparan, ¿no es cierto?, para poder ofrecer y acompañar a otras personas para que puedan también elaborar este plan. Así.
Vale, no sé cómo voy de tiempo, es que siento que voy corriendo. Vale, sí. Vale. Bueno, cuando hice esta diapositiva, la verdad que después me quedé pensando, dije, es que no tendría que haberla puesto. Básicamente porque, o sea, me pongo hitos, pero tampoco hay que quedar mal, porque no se me ocurre ningún hito ahora, ¿no? Y creo que, fuera de toda broma, uno de los principales hitos tiene que ver con, por un lado, sobrevivir, ¿vale? Como entidad en primera persona, con todas las dificultades que eso conlleva de trabajar de un modelo de la corresponsabilización, desde un modelo de organización horizontal. Por otro lado, también tiene que ver con el mantenimiento de una red de GAM en Cataluña. Actualmente, si mal no recuerdo, porque esto también es altamente dinámico, son 21 GAM que tenemos en Barcelona y otros municipios de Cataluña. Y por otro lado, un mantenimiento de una sólida red de personas voluntarias dentro de distintos territorios de referencias que también están haciendo activismo en salud mental y que también están abriendo nuevos GAM para dar respuesta a la necesidad, ¿no es cierto?, de los cuidados comunitarios dentro de los territorios de las personas. Voy a mencionar el tema del desafío y ya lo dejo, ¿vale? Yo creo que uno de los principales desafíos tiene que ver con que, en definitiva, todo el tema del modelo de cuidados, el modelo de GAM, digamos que se ha diversificado y ha aparecido como en diferentes instancias. A ver, esto debería ser bueno, pero no lo es tanto, en el sentido de que, en definitiva, mayor parte de estos GAM, o que se dicen GAM, ¿no es cierto?, están desde un enfoque de servicio. ¿A qué me refiero con esto específicamente? Los GAM de Activament funcionan porque son las mismas personas que los componen lo que se hacen responsables de que estos salgan adelante. No existe una persona monitoria y única encargada de que eso funcione. Es todo el grupo el que toma decisiones y el que ve hasta dónde llegan y de qué manera se organizan. ¿Qué sucede ahora? El modelo de GAM, ¿vale?, o este modelo de organización colectiva también aparece dentro de los servicios de salud, pero con otro enfoque distinto, ¿vale? Un enfoque que es principalmente se traduce, ¿no es cierto?, en que recibimos constantemente peticiones como: hey, ¿tenéis un GAM de mujeres día miércoles a las 5 de la tarde, de 5 a 6? O sea, es una petición que, en definitiva, no está centrada en el compromiso de que yo propongo y yo hago que eso funcione, ¿vale? Y eso también es una gran dificultad, sobre todo dentro de una entidad que, en definitiva, se basa, ¿no es cierto?, en esto de si remamos todas juntas, ¿vale?, cumpliremos mejor los objetivos y podemos seguir manteniéndonos en el tiempo. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Muy interesante. No sé si vamos a dejar nada, o sea, estoy fuera de tiempo, lo siento, y vamos a dejar nada, 5 minutillos si queréis hacer alguna pregunta o comentario, alguna reflexión en torno a las 4 ponentes. Es una mesa compleja que nos gustaría estar 1 hora con cada una de ellas. Hemos querido dar una pincelada de cada uno de sus trabajos que nos parecía que era muy importante, muy interesante que podíamos tenerlas hoy aquí. Hoy reiterar el agradecimiento a las 4 mujeres. Me encanta esta mesa porque es una mesa de mujeres, porque este sector está feminizado y mayor representación que esta no puede haber. Y nada, agradeceros, como os digo, la amabilidad de haber estado aquí.